Bien, a continuación vamos a resolver el apartado C del ejercicio 7 de la página 167 del libro de botella. Muy bien, el ejercicio nos pide que calculemos el coeficiente de correlación de Pearson en los siguientes conjuntos de pares de puntuaciones. Entonces tenemos la variable X, que podría ser, por ejemplo, inteligencia, y la variable Y, que podría ser, por ejemplo, rendimiento académico. Entonces, imaginemos que queremos saber si las personas inteligentes tendrán un mejor rendimiento académico o no, es decir, cómo se relacionan la variable inteligencia y la variable rendimiento académico. Aquí tenemos las puntuaciones directas, es decir, las puntuaciones que se obtienen directamente midiendo a los sujetos. Recordemos que estas puntuaciones se ponen siempre en mayúsculas. Bueno, si nos fijamos en la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, podemos observar que en primer lugar habrá que calcular la covarianza entre las dos variables y después dividirla entre el producto de la desviación típica de X por la desviación típica de Y. Vayamos por partes. Primero calcularemos la covarianza y para ello tenemos esta fórmula. Explicando esta fórmula diremos que la X sub I es la puntuación directa y a la puntuación directa se le resta la media. Luego tenemos la puntuación directa de I y le restamos la media de I. Cuando a una puntuación directa le restamos su media, lo que obtenemos es una puntuación diferencial. Las puntuaciones diferenciales se escriben en minúscula. Entonces, aquí tendremos la diferencial de X y aquí tendremos la diferencial de Y, por lo que la fórmula quedaría así. Bueno, el primer paso que vamos a dar es el de calcular las puntuaciones diferenciales. Recordemos que para ello tendremos que coger las puntuaciones directas y restarles la media de la variable correspondiente. Entonces va a ser el primer paso que vamos a seguir. Aquí tenemos la tabla que nos da el ejercicio que contiene las puntuaciones directas y aquí tenemos la tabla que hemos obtenido de las puntuaciones diferenciales que se ha obtenido previamente para facilitar la explicación. Entonces, bien, comenzaremos sacando la media de X y la media de Y. Muy bien. Para calcular la media de X, recordamos que tenemos que sumar las puntuaciones directas y dividirlas entre 6, que es el número de sujetos. Entonces comenzamos 4 más 9 más 7 más 6 más 3 más 2. Y esto nos da una puntuación de 31 que divide entre 6 nos da una media de 5,16. Vale, ahora haremos lo mismo con la variable Y. Entonces comenzamos 3 más 8 más 6 más 6 más 1 más 1. 25 dividido entre 6, 4,16. Bien, ahora para sacar las puntuaciones diferenciales, recordemos que deberemos coger cada puntuación directa y restarle su media. Cada puntuación directa de la variable Y en este caso y restarle su media. Entonces, por ejemplo, para sacar esta puntuación diferencial, lo que hemos hecho es coger la puntuación directa de 4 y restarle 5,16, que es la media de X. Y así obtenemos menos 1,16 aproximadamente, menos 1,17, que es la puntuación diferencial. Bien, ahora lo haremos con otra para seguir poniendo un ejemplo. Por ejemplo, cogemos este 6 y queremos sacar su puntuación diferencial, que sería esta. Entonces, 6 menos 4,16, que en este caso es la media de Y, y esto nos da 1,84, 1,86 aproximadamente. Bueno, recordando la fórmula de la covarianza, teníamos que la covarianza era igual al sumatorio
de los productos de las puntuaciones diferenciales dividido entre el número total de sujetos. Lo que hemos hecho para facilitar un poco el trabajo es situar este producto justo debajo de la tabla que hemos obtenido antes con las puntuaciones diferenciales. Entonces, cogeríamos, por ejemplo, el sujeto 4 y haríamos 0,83, que es su puntuación diferencial en la variable x, por 1,83, que es su puntuación diferencial en la variable y. Y obtenemos así un producto de 1,52. Después, con todos estos productos, lo que vamos a hacer es sumarlos para obtener este sumatorio de aquí. Entonces, ahora es el siguiente paso que vamos a hacer. 1,37 más 14,67 más 3,35 más 1,52 más 6,88 más 10,05. Después de sumarlas todas, lo que obtenemos es 37,84. Por lo tanto, la covarianza sería 37,84 dividido entre 6. Ahora, haciendo esta operación, lo que obtenemos es una covarianza de 6,31, redondeando. 6,31. Entonces ya tenemos el primer paso, que es obtener la covarianza. Bueno, retomando otra vez la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, que es esta, sabemos que es igual a la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones típicas. La covarianza ya la hemos obtenido en los pasos anteriores, daba 6,31, y ahora solo nos faltaría hallar las desviaciones típicas. La fórmula de la desviación típica es esta. Sería mucho más rápido si disponiéramos de una calculadora que calculara desviaciones típicas, pero si no, se puede utilizar esta fórmula perfectamente, solo que utilizando un atajo, porque si nos fijamos, esto es la puntuación directa y se le resta la media. Y esto, como antes hemos dicho, es la puntuación diferencial. Entonces, como antes las hemos calculado, están en esta tabla, simplemente poniéndolas al cuadrado y sumándolas, ya tendremos una forma fácil de calcular la desviación típica. Entonces vamos a empezar a sumar esta parte de aquí, que son las puntuaciones diferenciales de x elevadas al cuadrado. Y al sumarlas, pues tendremos esta parte de arriba. Bien, 1,37 más 14,67 más 3,35 más 0,69 más 4,71 más 10,05. Muy bien, esto nos da 34,84 y lo dividimos entre 6, que es n, el número de sujetos. Vale, obtenemos 5,81 y haciéndole la raíz cuadrada, que es esta, nos da 2,41, que es este número de aquí. Entonces, ya tenemos la desviación típica de x.
procederemos de la misma manera para calcular la desviación típica de la variable y, sumando esta fila, luego dividiéndola entre 6 y luego la raíz cuadrada. Y esta da 2,67. Muy bien. Y ahora si dividimos 6,31 partido el producto de las desviaciones típicas, obtenemos un coeficiente de correlación de Pearson de 0,98. Y este es por fin el coeficiente que nos pide el ejercicio. Ahora solamente faltará la interpretación. Bueno, cuando hacemos un ejercicio de este tipo es muy importante saber la interpretación, porque sin ella todo lo que hemos hecho habría sido inútil. Recordemos que lo que queremos saber es el grado en el que dos variables están relacionadas entre sí. En nuestro ejemplo teníamos la variable x era inteligencia y la variable y era rendimiento académico, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos obtenido un coeficiente de correlación de Pearson de 0,98. Bien, a la hora de interpretar un coeficiente de correlación de Pearson, tenemos que fijarnos en dos cosas. En la cuantía, que es el grado en que la relación entre dos variables queda bien descrita como un índice de asociación lineal, es decir, el grado de la fuerza de la relación, y el sentido, que el sentido dependerá de si es positivo o negativo. Entonces para ello nos fijaremos en el signo. Y esto nos indicará el tipo de relación, si es directa o si es inversa. Aplicándolo a nuestro ejemplo, hemos obtenido un número, en este caso la cuantía, es de 0,98, con lo cual, sabiendo que va de 0 a 1 el coeficiente de correlación de Pearson, podemos decir que 0,98 es una relación muy fuerte. Por lo tanto, podríamos decir que las variables inteligencia y rendimiento académico están muy relacionadas. Y el sentido nos informa acerca de si es la relación directa o inversa. Si es directa, significa que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Y cuando disminuye, la otra variable también disminuye. Y si es inversa, significa que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y cuando la primera disminuye, la segunda aumenta. Bien, en nuestro caso teníamos un coeficiente de correlación de Pearson positivo. Por lo tanto, diríamos que la relación es directa. Y esto en nuestro ejemplo tiene bastante sentido, ya que es lógico pensar que cuanto más inteligente sea una persona, más rendimiento académico va a tener. Entonces estaríamos en una relación directa. Bueno, por último vamos a comentar dos propiedades de gran importancia cuando se habla del coeficiente de correlación de Pearson. La primera es que el coeficiente de correlación de Pearson no puede valer más de 1 ni menos de -1. Es decir, siempre la relación entre dos variables cuando se calcula la correlación de Pearson va desde -1 hasta 1. Solamente puede llegar hasta 1 y no puede ser menor de -1. Si estamos haciendo un ejercicio de calcular correlación de Pearson y nos sale una correlación mayor de 1 o menor de -1, es una buena pista para que nos demos cuenta de que algo estamos haciendo mal. La segunda propiedad de Pearson dice que si hacemos transformaciones lineales de una o las dos variables en las que las constantes multiplicadoras son positivas, la correlación de Pearson no se altera. Bueno, vamos a explicar un poco más esto basándonos en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo teníamos la variable x y la variable y, las dos en azul, que la variable x era inteligencia y la variable y era rendimiento académico. Bien, pues si cogiéramos las puntuaciones empíricas o directas de cada una y las multiplicáramos por una constante positiva y le sumáramos otra constante, las nuevas variables que obtendríamos serían las rojas. Es decir, serían transformaciones lineales de las primeras. Entonces lo que dice la propiedad es que si nosotros hemos obtenido un coeficiente de correlación de Pearson de 0,98, si por ejemplo multiplicáramos estas
por constantes y le sumáramos otro constante y hiciéramos la correlación de Pearson entre estas variables rojas, lo que obtendríamos sería exactamente el mismo valor. Esto, según el caso, puede ser también una propiedad bastante útil.